bien, hoy hubo un enfrentamiento, una discusión en el Congreso. El señor Merino no quiere que el lugar de la memoria haga un homenaje a Inti y a Brian. Y es que se están reconstruyendo muchos de los hechos que terminaron con la muerte de estos dos jóvenes, con la cantidad de heridos, con la estrategia policial que se utilizó tanto el 12 como el 14 de noviembre. Está con nosotros el señor Estuardo Ralón. Él es relator para el Perú e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha estado por aquí. Y ciertamente es un gusto, señor Ralón. ¿Cómo está usted? Buenas noches. Ciertamente necesitamos saber qué fuentes han podido ustedes acceder, qué impresión se llevan de lo ocurrido aquí en nuestro país y qué va a pasar con todo lo recogido. Sí, muy buenas noches. Un saludo muy especial para Perú. Comentarle que estuvimos juntamente con el presidente de la Comisión Interamericana en una visita de trabajo que nos permitió reunirnos con diferentes sectores de la sociedad de Perú. Pudimos darle el pésame a los padres y familiares de Inti, de Brian, reunirnos con varias de las víctimas de los eventos ocurridos en el marco de las protestas, asimismo con la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y con diferentes instituciones de gobierno como lo es el presidente Sagasti, la presidenta del Congreso, la fiscal de la Nación, así como reunión con la canciller. Pudimos, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva, también tomar una serie de testimonios de diferentes personas, también de víctimas. Nos reunimos con el entonces ministro del Interior, también con jefes de la Dirección de Policía Nacional. ¿Qué días han sido, disculpe la interrupción, qué días han sido estas reuniones con el ministro del Interior, como usted lo señala, porque acaban de ocurrir cambios? Así es, fue justamente el día anterior a la primera renuncia del ministro del Interior que asumió con el presidente Sagasti. Un día después renunció y tenemos entendido que justamente hoy han habido también cambios de la persona que... ¿Pero ustedes se reunieron con Rubén Vargas o con Kluber Aliaga? Con Rubén Vargas. Ah, Rubén Vargas. ¿Y pudieron conversar, o el señor Vargas les informó, sobre la remoción de 18 generales de la policía precisamente por la estrategia que se condujo en los días que terminaron con la muerte de estos dos jóvenes? Efectivamente, se abordó ese tema, se abordó también con autoridades del Ejecutivo y básicamente obedecía ya a una decisión derivada de las consecuencias de los últimos acontecimientos en la protesta social y justamente estaban en esa implementación de esa decisión. Pero la explicación era que esta remoción tenía que ver con las muertes. ¿Cómo ha sentido usted o han sentido ustedes el tratamiento en las instituciones peruanas de la investigación por estas muertes? Porque hay quienes reclaman, no sé si las víctimas han podido decirles algo a ustedes, pero se señala que como si la investigación estuviese comenzando a dormirse un poco, a bajar la intensidad misma y que se podría eventualmente correr el riesgo de que no se encuentren a los responsables. Debo comentar que la explicación más detallada del tema de las investigaciones la recibimos de la fiscal de la Nación. Nos pudimos reunir con ella y con su equipo de fiscales y de hecho el día de hoy en la comisión hemos publicado el informe y 10 recomendaciones y una de ellas tiene que ver con la investigación y tiene que ver con la necesidad de fortalecer las capacidades del Ministerio Público con recursos humanos, financieros, logísticos, que permitan llevar a cabo estas diligencias de manera oportuna. Tuvimos apertura de parte de la Fiscalía de conocer
lo que están, digamos, empezando a armar después de recabar información. Ya. De hecho, se habilitó una página en redes sociales para que algunos de los videos de la propia ciudadanía puedan formar parte de esa investigación, ya que lamentablemente donde ocurrieron los hechos más graves, uno de los desafíos es que algunas cámaras de seguridad no estaban operativas. Sí. Y la impresión que tenemos es que esta es una de las investigaciones más desafiantes que tiene la Fiscalía de la Nación en los últimos años, y hemos visto en la percepción que hay digamos, un flujo de información que ya le permite a la Fiscalía empezar a estructurar una estrategia en sus diferentes líneas de investigación. Para la CID, está en sus fases iniciales. Para la CID, ¿hubo un uso excesivo, un uso desproporcionado de la fuerza policial? Efectivamente, una de las conclusiones es que hubo un uso desproporcionado, excesivo. Se pudo, en las reuniones que se contó tanto con las víctimas y autoridades con anuencia de los afectados, tener incluso acceso a algunas partes de las fichas médicas en donde parte de lesiones gravísimas eran con un tipo de balines de plomo, sí, o canicas de plomo que no están para nada autorizados. Es totalmente prohibido utilizarlas en cuanto a la manifestación, y también la denuncia de la participación de los llamados grupos terna, que tampoco pueden ser justificables o admisibles en este tipo de protestas. Y por lo tanto, una de las recomendaciones es garantizar que esto no se repita y que se evalúen los protocolos de actuación de las fuerzas de seguridad. Ustedes también se han referido a la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente, la vacancia de la presidencia. ¿Ustedes creen que no tiene una definición objetiva, que fue precisamente lo que se pidió que el Tribunal de Garantías Constitucionales aquí en el Perú resuelva, y esa no resolución, ese no resolver desde el Tribunal Constitucional podría eventualmente haber dejado este vacío que conduce a que la sociedad peruana haya estado tan revuelta estos días? Tuvimos reunión con el Pleno del Tribunal Constitucional. Nos referimos en nuestro informe, derivado de las competencias que tenemos, indicamos que no entramos a calificar constitucionalmente lo actuado, pero sí llamamos la atención que la falta de definición de los parámetros objetivos de la causal de incapacidad moral puede generar, digamos, riesgos a la institucionalidad democrática, a la estabilidad, ya que ha sido utilizada con peticiones de vacancia con frecuencia, y hasta el momento no hay una definición de carácter objetivo. Sin duda alguna, el hecho de que exista una definición de los parámetros puede prevenir o evitar que este tipo de situaciones de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, digamos, no se den con situaciones posteriormente de conflictividad social. Así que llamamos la atención de que es importante que, de acuerdo al respeto de la institucionalidad democrática, se definan con claridad los alcances o no de esta figura para evitar abusos. En el caso de la presidencia del señor Merino, ¿qué observaciones han podido establecer, teniendo en cuenta, porque de lo que se habla y de lo que ustedes digamos, tienen como misión es cautelar los derechos humanos en la región, en este caso? Entonces, la conducción del mando policial, la excesiva o la desproporcionada fuerza policial, recae también o promueve que la Fiscalía,
comprenda y llegue a fondo en la investigación de los responsables políticos, porque usted sabe que como en toda sociedad, la policía no opera necesariamente sola, sino que quienes están a cargo y detentan el poder político son los que definen generalmente la estrategia de las fuerzas policiales. Pudimos conversar de este tema como una duda que teníamos precisamente a lo que usted pregunta con las autoridades de la Fiscalía de la Nación, y ellos nos indicaban que precisamente la recopilación de información tiene distintas aristas y diferentes líneas de investigación, y una de ellas es cuáles fueron los planes operativos, cuáles fueron las órdenes que se dieron justamente en los días de las protestas, y documentándose tal situación, algunas de las líneas de investigación de la Fiscalía de la Nación, según nos indican, están abordando exactamente lo que usted pregunta. Muy bien. Yo le agradezco mucho, señor Estuardo Ralón, relator para el Perú e integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por estas conclusiones. Que tenga usted una buena noche. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Les decíamos con toda la franqueza del mundo